el tema del transporte y el caso sonado Pandora, que han enviado a la cárcel por lo menos 3 figuras conocidas, pero que podrían recobrar su libertad. Por eso es que ni siquiera yo me atrevo a escribir, porque tampoco es que se trata de ver a la gente en la cárcel por verla en la cárcel, sino que hay que esperar en esto qué es lo que va a pasar. Porque mañana les podrían cambiar su situación y mañana podrían cobrar su libertad. Hay que ver si son inocentes o son culpables. Esto tiene que verlo y se tendrá que ser la misma autoridad la que tendrá que verificar si son inocentes o si son culpables. Antes de comentar eso, vean lo que está pasando con el transporte. La gente comienza a dudar si los empresarios del transporte se han debilitado, si han negociado, qué es lo que ha pasado con ellos. Eso es lo que la gente está viendo en este momento. ¿Qué pasó con los empresarios del transporte? ¿Están meditando o no? Sorpresivamente, y ayer lo comentábamos, aparecen en casa de gobierno la Canatur, el señor Epaminondas Marinaki, que obviamente solo habla del turismo, allá donde él tiene restaurante y otros lugares donde normalmente hacen. El turismo para ellos no sale de Islas de la Bahía y de el Parque Arqueológico. Aparecen unos empresarios en casa de gobierno. No se reunieron por inercia en un lugar que a ellos les interese. Fueron a casa de gobierno. ¿Quién aparece también ahí en casa de gobierno hablando, preocupado por el pueblo? Nada más y nada menos que el presidente de los vendedores del Zonal Belén. Yo no sabía que tenía tanto acceso el presidente del mercado Zonal Belén para estar en casa de gobierno. Recuerden ustedes cuando se convoca al diálogo y dicen los sectores apoyan el diálogo y apareció una cuestión de patronato de aquel señor Baday que siempre tiene acceso con todos los gobiernos a casa presidencial y aparecieron un montón de organizaciones afines al gobierno que tienen acceso. Me pregunto si tienen acceso directo. Si tienen acceso directo a casa presidencial, aquí no deberían de haber problemas. El Mercado Zonal Belén, como otras organizaciones, deberían de estar bien. El Mercado Zonal Belén debería ser un lugar muy bonito, bien aseado, tanto dentro como fuera del mercado. Un lindo acceso porque el presidente de la asociación tiene acceso a casa de gobierno. Pero es que lo llaman. Yo no sé si es que son amigos directamente del mandatario o de quién. Están reuniendo una serie de sectores para que opinen, para así echar, como dicen en la calle, la vaca a los empresarios del transporte. Vean ustedes, ¿cómo tiene acceso el presidente del Mercado Zonal Belén a casa presidencial? ¿Qué estratégico, qué pulso llegar precisamente para hablar contra los transportistas? Y repito, recuerden ustedes cuando convocan al diálogo, que dicen los sectores están de acuerdo con el diálogo y aparecen en casa de gobierno, aquí el señor Baday, aparecen otros patronatos, aparecen un montón de grupos supuestamente de la sociedad. Allá andan en San Pedro Sula reclutando gente también para que venga a hablar y hacer un contrapeso. No se trata de que el gobierno no pueda consensuar con sectores para que le hagan barra, no. El hecho es que hay que trabajar y gobernar para todos los hondureños, no jugando a quién es más vivo que el otro. Los transportistas por primera vez salieron con una posición bien aconsejada, bien estudiada, de que tenían que dejar de estar hablando solo de tarifas y ver cómo beneficiaban a la población. Y ahí se logran ellos ganar simpatía en su movimiento. El gobierno está haciendo su parte, hablando con sectores amigos, afines, que de otra forma yo no sé si entrarían a la casa de gobierno. Pero ahí están. Aparecen sorpresivamente en la casa de gobierno. No se reunieron en la casa de un empresario. No se reunieron por inercia. Digamos, vámonos a un café, dialoguemos, miremos qué proponemos. Y lo ve usted haciendo una cita para plantear. No. Si es que aparecen reunidos en la casa de gobierno, tienen acceso, los llaman. Están para hacer contrapeso. Esos son los juegos que hacen los gobiernos. Bueno, y el otro tema, vamos a esperar, en este tema del transporte, vamos a esperar qué sucede. El plazo vence mañana. Vence mañana, vamos a ver que sea lo mejor. Lo que queremos es que sea una solución favorable para todos, favorable para todos. Y el otro tema es el caso Pandora. Ayer se fueron a prisión preventiva. Escúchelo bien, no se pierda de eso, es una prisión preventiva. Mañana es la audiencia, mañana los podrían dejar en libertad. La gente hoy está hablando mucho de don Celín Discua, está hablando de don Rodolfo Irías Navas, está hablando del jefe de la bancada del Partido Liberal que tiene problemas, don Elvin Santos.
De estos están dialogando la gente. Pero repetimos, es una prisión preventiva. Habrá que ver si ahí los deja la juez o si por el contrario les va a dar sobreseimiento. ¿Qué están haciendo los abogados? Los abogados lo anunciaron públicamente que tratan de cambiar la acusación de lavado de activos. Acusados por el delito de lavado de activos, ellos no pueden obtener ese derecho a defenderse en libertad. No hay medidas sustitutivas, tendrían que estar en prisión. Si logran cambiar eso, o a menos que mañana la juez diga que no, que les da sobreseimiento, no habían suficientes pruebas y quedan en libertad. O sea que esto no está consumado. Cárcel por 24, por 48 horas, habrá que ver qué es lo que pasa. Obviamente tienen todo el derecho a apelar y demostrar su inocencia. En estos casos sí lo tienen. El señor Jacobo Regalado llega hoy, estará por llegar a estas horas, entiendo, a los tribunales a presentarse a ver si lo remiten también o no lo remiten. La gente se ha quejado por esto. Yo creo que la juez actuó en parte, vamos a juzgar porque hay una presión popular que salen el domingo a capturar a desconocidos. A desconocidos los exhiben públicamente, pero a los poderosos no los exhiben. Ustedes miran cuando ayer salieron de los tribunales. ¿Quién les miró la cara cuando salieron de los tribunales? Nadie, porque el busito casi lo meten a la sala. Lo sacaron en un busito, lo metieron a la sala, busito, carro polarizado para llevarlo directamente al batallón y los que iban a Támara, a Támara. Esos son los privilegios que a la gente no le gustan. ¿Por qué son privilegios? Porque son diputados, porque son funcionarios. Bueno, tendrán que ser los tribunales de la República. Yo entiendo, sí lo entiendo perfectamente, que en la cárcel de Támara podrían correr peligro, porque los políticos automáticamente han generado odio contra ellos. Los diputados han sido especialistas en generar odio. Hay gente que no, pero la gente solo mira al diputado en general. Han sido especialistas en generar odio. La gente no los quiere. Y es peligroso que alguien los pueda matar. En eso sí estoy de acuerdo. Por eso quizás lo manden al batallón. Pero, repito, están buscando la forma de que ellos puedan obtener su libertad. Otra cosa que la gente reciente dice, bueno, a ellos los llevan en busitos polarizados, no los dejan ver. En cambio, al desconocido, al pelado, lo exhiben, lo sacan hinchachado ante sus vecinos y lo tiran en un carro paila. Lo tiran en un carro paila. Ahí va, como va. Que obviamente conoce muy bien la política, conoce las personas que hoy están acusadas, que este caso no termina ahí. Obviamente tiene tanto que discutirse en este caso y cuántas personas tendrán que desfilar. Gracias a las personas que nos sintonizan y ya por el Facebook Live de Radio América. Y estamos atentos para también sus comentarios. Abogado, ¿qué tal está? Gracias por atenderme y estamos por Facebook Live. Pues me alegra escucharlo y saludarlo, don Rodolfo, y a su auditorio. El tema no es tan sencillo. Permítame, comencemos por algo. ¿Por dónde vamos a cruzar? Para que vemos. No sé si hablamos primero de los transportistas y nos quedamos con el tema de los diputados. Como quiera. Hábleme primero del transporte y nos quedamos con el tema de postre de los imputados caso Pandora, el transporte. Mire, primero reconocer el poder que significa el transporte en sus diferentes modelos, sus diferentes modalidades. Recuerde usted que cuando cae el gobierno de Salvador Allende en Chile, cae precisamente por una huelga de transporte. Y que los gobiernos que han tenido problemas serios y que han determinado en la defenestración del gobernante van inevitablemente asociados a un paro de transporte. El presidente puede reunir todos los patronatos, la Tercera Orden, las Damas de la Llama Perpetua, las Hijas de María, los pastores evangélicos, pero ninguno de estos grupos tiene la fuerza operativa y la capacidad de dañar la economía del país que tienen los transportistas. Todo en esto es coyuntura. La gente inexplicablemente está apoyando a los transportistas, a pesar que tenga que caminar largas distancias, especialmente al sector más pobre de la sociedad, porque hay una insatisfacción general. Hay una insatisfacción generalizada,
hay mucho malestar en el país. Usted tiene que empezar a ver todo ese marco conceptual que a muchos nos preocupa. Recién consultaba el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, el más reciente, y para el caso Honduras está en segundo lugar en la categoría de desarrollo más bajo después de Haití. Somos el país con mayor inequidad del continente. De hecho, el 10% de la población con ingresos más altos recibe el 41% de todos los ingresos del país. Y ahí hay que diferenciar algo bien interesante, el desarrollo económico del desarrollo social. El desarrollo económico no necesariamente es desarrollo social. El desarrollo económico es simplemente el aumento del ingreso, que en países como el nuestro, cuando aumenta el Producto Interno Bruto, generalmente es la prosperidad de 5 o 6 familias que manejan la economía del país. Pero el desarrollo social es mejor vivienda, más educación, mejor salud. Es el que resiente la población. Entonces, Perdonen, abogado, es que me interesa lo que usted está diciendo, porque los gobiernos siempre hablan de que el crecimiento económico del país, que esto y lo otro, pero ese desarrollo, o sea, eso de que tanto hablan no llega a sentirse en la sociedad, en el bueno, pueblo. por eso en Honduras, usted ve las cifras, le dicen que el 10% de la población con ingresos más altos recibe casi la mitad de todos los ingresos. Es decir, crecimiento económico no es desarrollo económico. Es importante porque el crecimiento económico es el que genera la plata para el desarrollo económico. En ese contexto es cuando se da la huelga del transporte. Una huelga que empieza de un modo y está desarrollándose de otro. Primero, con un aumento de tarifas que es francamente impopular. Pero después ellos hacen un golpe de timón, muy inteligente por cierto, y hablan de la reducción del costo de los combustibles y se da una mutación, una transformación en la opinión pública que ciertamente mayoritariamente apoya el transporte, especialmente frente a un gobierno que no está muy sólidamente consolidado en las simpatías de la sociedad. Y en esto debo puntualizarle que el pueblo hondureño se siente frustrado. Se le ha vendido mucha utopía. Recuerde usted el grandioso proyecto de las zonas especiales de empleo. Primero, zonas especiales de desarrollo, donde los empresarios tienen todas las ventajas imaginables que un país le puede dar a un empresario. Su propio gobierno, su propia policía, su propia administración de justicia, exención de impuestos. Eso hace 5 años. No hay todavía una inversión en las zonas especiales de desarrollo que en su momento se vendieron como una esperanza. Luego tiene el Plan 2020, 600,000 empleos. En un país donde de cada 10 hondureños con capacidad de trabajar, 6 no tienen trabajo. Entonces viene el Plan 2020, pero para el Plan 2020 se ocupan 2,000 millones anuales de inversión de dólares, 2,000 millones de dólares. La inversión el año pasado fue apenas de 400 millones de dólares. Entonces el Plan 2020 también se volvió utópico y estas frustraciones que sufre la sociedad frente a proyectos que le son presentados con una gran esperanza hacen que haya un ambiente de incomodidad en la gente, de falta de credibilidad por parte del gobierno, de frustración que se expresa en situaciones como el apoyo que se le da a los transportistas que levantan una bandera de reivindicación social que significa que se le baje primero 23, ahora 20 lempiras al galón de combustible, golpeando fuertemente la economía del gobierno. Que si se puede hacer, pues yo he hablado con algunos economistas expertos
Y me dicen que sí, pero implica austeridad y restricción en el gasto del gobierno, y esto no es agradable a los políticos. Y fue ofensivo lo del gobierno, quizás la gente no se percata y nosotros no enfatizamos el hecho de que la oferta del gobierno fue bajar 1 centavo. ¿Se acuerda? La oferta del gobierno preliminar era bajar 1 y 2 centavos al precio del sustante. No, no sé qué tanto puede ayudarle a usted que le bajen 1 centavo o 2 centavos. Esa fue la oferta inicial del gobierno. También hay que ver otro fenómeno. En cuanto a la facilidad para hacer negocios en Honduras, este año, 2018, la calificadora Doing Business dijo que pasamos del puesto 105 en el año 2016 al puesto 115. Nicaragua, antes de esta efervescencia política que tiene, tenía el puesto 55 y El Salvador el puesto 66. Eso significa que Nicaragua y El Salvador eran 2 veces más cómodos para hacer negocios que Honduras. Si usted le baja el combustible, va a hacer que el ambiente para hacer negocios sea un poco más amigable si logra agregar un componente nuevo, que es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Nosotros somos un país con derecho, pero aún las dictaduras tienen jueces y tienen leyes, pero no somos un Estado de Derecho, y porque no hay esa seguridad jurídica es que usted ve las zonas especiales de empleo en el sur con las enormes ventajas que tienen. Un corredor bastante bueno constituido por la carretera CA5, un puerto importante en Puerto Cortés y un puerto en el sur. ¿Por qué no hay inversión? Pues simplemente, a pesar de que Centroamérica es la cintura del continente, no vienen a invertir por falta de seguridad jurídica. Entonces, si usted crea condiciones amigables a la inversión de capital y crea seguridad jurídica, usted está empezando a generar una verdadera transformación en el país. Ahora solo le queda transformar la población, ¿verdad? Lo que yo llamo la nueva ciudadanía. Leía la semana pasada que en Singapur la jornada de estudio pasó a 11 horas, en Japón a 9 horas, en China a 9 horas. En Honduras estamos 4 horas y media, 5 horas de educación. Así usted no va a sacar adelante un país. Es decir, es cómodo estarle lanzando dardos y piedras al gobierno, pero también tenemos que entender que nosotros no queremos dar el salto cualitativo que permita una transformación. Estos problemas, llámese Pandora, llámese transporte, sirven para que nuestras autoridades se distraigan de temas importantes, por ejemplo, el tema del Internet. Usted debería hacer de Honduras un país bañado por la Internet, gratuito. Eso significa que un país que tiene Internet en todo su territorio crece normalmente 1.5% y por exportaciones crece 1.2, 1.3. Pero perdón, abogado, aquí permítame en algo. Dice que le sirve a las autoridades para que se distraigan, Sí, pero sí, también sirve para como una válvula de escape, sí, donde la pero población claro, expresa su claro, malestar. pero Pero solo algo, es que alguien me pregunta aquí, ¿en qué beneficia? Me dice, que le bajen el precio de los combustibles a los que no tienen vehículo. Es que creo que el problema en Honduras es que la gente escucha los noticieros, ve las informaciones de forma live. Los empresarios del transporte cambiaron su petición de incremento a las tarifas a rebaja en el precio de los combustibles. Al bajarle el precio de los combustibles, ellos desisten del incremento tarifario. ¿A quién beneficia? A los que no tienen vehículos, a toda la persona que no utilice que tiene que usar el transporte público, se beneficia porque no habría incremento tarifario. Por eso se ven beneficiados todos con esta propuesta de los transportistas. yo me refería a que las autoridades deberían dedicar su tiempo a otras cosas, no estar apagando incendios. Si usted se fija cuando pone algo en YouTube, que hay una ruedita que aparece, ¿verdad? Como satélite que está dando vuelta mientras lo está bajando. En Corea no conocen de eso, en Japón no conocen de eso. Es decir, se ríen.
de los sistemas que tienen ese tipo de mecanismo por la lentitud, por lo rudimentario de nuestra reconversión tecnológica. Entonces, si usted pudiera hacer avanzar al país en temas como, por ejemplo, el tema energético o el tema de las comunicaciones, ¿por qué aquí una empresa va a tener el 70% de las frecuencias? ¿Por qué es más caro una llamada de celular en Honduras que en Estados Unidos? ¿Por qué solo dos empresas? ¿Por qué no creamos un ambiente de competitividad que sin mayores inversiones realmente generen fenómenos de transformación y rompan monopolios? Entonces, el problema no es quién ganó. Honduras necesita diálogo, sí, pero diálogos donde no haya vencedores, donde no gane el gobierno ni ganen los transportistas, donde no gane Narrala ni gane el presidente Hernández, donde gane el país. Entonces, ese tipo de mentalidad nos tiene que llevar a nosotros a entender que los cambios se van a dar de buena manera o se van a dar de mala manera. Pero nuestros políticos se quedaron atrás en el sentido de qué puede representar para los transportistas, que son un poder real. El hecho de que aparezca un señor de un mercado, de un patronato, de una iglesia, que en el orden del poder de paralización de un país no significan nada. No significa nada, pero el gobierno vende la idea de que los patronatos, que no llegan. Yo digo, si un presidente de un mercado tan desordenado, tan sucio, como el Zonal Belén, llega al mercado Zonal Belén, usted es una odisea. ¿Y usted cree que la gente les cree? Sí, La llegan gente, ahí, los llaman, son amigos personales. Pero la gente les creía antes. La gente tenía una absoluta credibilidad en lo que yo llamo la opinión publicada, que es la que hacen ustedes en los medios. La opinión publicada. Hoy la gente, no necesariamente la opinión pública, hoy la gente está informada. En Honduras hay más celulares que habitantes, diferente a Europa y Estados Unidos. Pero fíjese qué interesante lo que se está dando en Honduras. Si nosotros no hacemos los cambios, vamos a hacer que la violencia sea inevitable. Si no hacemos los cambios, vamos a hacer que la violencia sea inevitable. El gobierno tendrá que ceder aquí para evitar un detonante, porque hay detonantes en la sociedad. ¿El transporte podría ser ese detonante? Pudiera ser. O ya los debilitó, ya les dio. O pudiera ser la primera oleada de otros fenómenos que se van a ir dando si no empezamos a reformar alguna serie de situaciones en el país. Mire, ¿cómo es posible que Costa Rica esté creciendo a 1.4% en su población? En Honduras andamos casi a 3%. Y poblaciones como Choloma crecen al 7.9% y Villanueva al 6.8%. Cuando definitivamente no hay manera de, así como nos estamos reproduciendo, ofrecer suficientes servicios de educación, de infraestructura sanitaria, de hospitales, de salud. Entonces, el país necesita que se tomen grandes decisiones. ¿Y cuál es el tema de debate? Que necesitamos 50 millones para una nueva identidad. El panorama político de Honduras ha sido claro. El Partido Nacional, por ejemplo, ha ganado 2 elecciones indubitadamente. La de Ricardo Maduro, la de Porfirio Lobo, más bien son 3, y la de Rafael Leonardo Callejas. Son las que ha ganado sin ningún cuestionamiento. Sin ningún cuestionamiento. Con la misma identidad, porque cuando a la gente le gusta un candidato no hay manera de pararla. Y pienso yo, esos 50 millones, ¿por qué no los utilizamos para un hospital como el hospital escuela, que está en una situación precaria? Y ahora decimos, vamos a intervenir. Y usted se pregunta, ¿y esas intervenciones para qué sirven? ¿Ha mejorado sustancialmente el hospital escuela con la intervención? ¿Mejoró el Ministerio Público con la intervención? Lo que yo sé, que el Ministerio Público, esa intervención le costó al gobierno 100 millones de lempiras que hubo que pagar en indemnizaciones por empleados que despidió una junta interventora. Y en lo del seguro, esa junta interventora tiene años. Mire, si una institución no funciona, quite al titular.
pero no deje al titular y le pone una intervención. Sí, igual registro. Entonces, que va a dejar las autoridades y pone una interventora que va a estar hasta que se consume el contrato de las nuevas identidades. Entonces, ya es de empezar a trabajar con transparencia, Ok, abogado. de entender lo que necesita el país. Quiero que combinemos. Vamos hablando del caso Pandora, de lo que ha pasado. Antes, gracias a todas las personas que nos están sintonizando, las que nos siguen por Facebook Live. Estoy viendo aquí los mensajes desde Murcia, España. Reinaldo Cruz, que nos escribe. Betty Oseguera, Wilfredo Flores, dice, bien por Radio América, llevará a mi compañero Raúl. ¿Conoce a Wilfredo Flores? Sí, sí, sí. Aquí lo está viendo por el Facebook Live, está viendo su imagen ahí en la cámara del Facebook Live. Desde Estados Unidos, Argelina Argueta dice que le gusta estar escuchando. Bueno, aquí son muchos de los comentarios, no puedo leer todos, no los puedo leer todos, obviamente, porque si no se me va el programa en esto. Y en el WhatsApp, esas empresas, dice, habla de compañía celular, tienen un monopolio grande, deberían de cerrarlas potencialmente. Si la cierran, nos quedamos sin teléfono. La estatal nunca logró, en eso tengan claro. Si cierran, aquí la empresa de telecomunicaciones de Honduras nunca solventó el problema de la telefonía. Y lo he comentado aquí varias veces, usted lo sabe, abogado, que para tener un teléfono, el que tenía teléfono se le consideraba el rico del barrio. Porque Hondutel nunca resolvió el problema del teléfono, había gente que tenía 15, 20 años, nunca resolvieron. De una u otra forma, regular, permitir la competencia, lo que dice el abogado Raúl Pineda, es lo mejor. Dígale a la persona en qué se beneficia, la que preguntó en qué se beneficia con el transporte, todo lo que pasa por la boca tiene que ver con el combustible, puesto que la ciudad ya no llegan productos al lomo de mula, dice la persona. Miren cómo le responden aquí, todo se mueve por transporte, por combustible, tiene toda la razón. Saludos al abogado Raúl Pineda, de mi opinión, que le bajen al combustible, que sí beneficiará a todos. Claro, repito, el que no tiene carro es que no se incrementaría el pasaje. Pero vamos al tema Pandora. Permítame aquí una pausa con los mensajes. Abogado, el caso Pandora. Usted conoce a algunos de los involucrados, son muchos de los que están. Esto se combina con una cosa, un escándalo de corrupción y el deseo de gente de ver que si hay corrupción grande tiene que haber poderosos. La gente habla de la tarjeta que se inventaron en el Partido Nacional. ¿Quién va a caer? La gente quiere ver que caiga alguien grande. Si hay corrupción, ¿cómo es posible que caiga el chofer, el conserje, el mandadero, el testaferro, pero no se llega a las esferas? En esta ocasión, por lo menos por 48 horas, están detenidos 3 personas conocidas. Don Elvin Santos, jefe de la bancada del Partido Liberal, que llegó de forma así todavía dudosa en el Partido Liberal a ser jefe de bancada, don Celín Discua Elvir, y está don Rodolfo Irías Navas. Un comentario aparte, cada vez que atrapan a un empresario o un político, siempre está enfermo. Se van a fijar ustedes en eso. Siempre se invoca enfermedad, gravedad. Siempre, siempre que se toca a un poderoso, resulta que está enfermo y hay que hospitalizarlo. Cuando se agarra a un pelado, lo tiran a la paila del carro y nadie habla de si está enfermo. No, eso, por insignificante que parezca, la gente lo observa y molesta. Ese trato especial y por qué se le preocupa tanto la salud siempre del poderoso y no del pelado. Abogado, sus consideraciones sobre esto. Hay una pregunta interesante. ¿Por qué casi 9 años después se desempolva el caso Pandora? Es decir, esto no se dio solamente en el 2013, se había dado antes, pero se dejan pasar al menos 5 años para correr a presentar un requerimiento. Segundo, el autor mediato. El autor mediato es el que usa a otros, el que tiene el dominio del hecho. Yo me pregunto, ¿podría el ministro de Recursos Naturales, por y ante sí, disponer que 100 millones se los regalen al Partido Liberal? ¿O había alguien sobre él que era el gran decisor y que era el que podía ordenar ese tipo de acciones contrarias a la ley? Porque yo lo que veo en el caso de algunos ministros es que les dijeron, dele dinero a esa fundación. Y esa fundación distribuyó dinero a diestra y siniestra en un acto de evidente corrupción, pero queda blindado el funcionario cuando dice, yo entregué el dinero a la fundación y la fundación
algunas de las cuales ya no existen, fue la que perpetró el ilícito. Permítame interrumpirlo y traducirlo a lo más sencillo. Lo que dice el abogado Raúl Pineda, ¿qué es lo que hemos escuchado nosotros históricamente? Que en el país la figura del presidente, quien sea que esté en el poder, manda. Somos un país presidencialista. El presidente manda sobre el Congreso. En la ley no debería ser así, de acuerdo a la ley no debería ser así. Manda sobre el Poder Judicial. La gente dice que el presidente manda en el Ministerio Público, manda en todos lados, manda a los ministros. Nadie hace nada sin el presidente. Pero en este caso específico, parece que los funcionarios sí se mandaron solos. En este caso, los presidentes no tuvieron nada que ver. Por eso lo pedí. Esa es la traducción que se da. Sí, En este caso sí no tuvo nada que ver. Porfirio Lobo habla de 5 personas que decidieron que se presenta ese requerimiento contra su señora esposa. Sí, los 5 jinetes que dice él. Y debe tener algún elemento para decidir esto. Y que este caso, evidentemente, con el modelo de control que se tiene en Honduras, y por lo que yo he platicado con muchos de los que están hoy recluidos, esta fue una decisión que se tomó al más alto nivel del país, ¿verdad? Por eso fue el forcejeo, el pleito, la compra de conciencia que se dio en el caso del nombramiento de un fiscal que fue electo ilegalmente. No, claro, la orden de ejecutar el caso Pandora es posiblemente los 5 jinetes o más, no sé. No, hablo del caso Pandora. No. Ahí pareciera que el funcionario se mandó solo y ahí la figura... Aquí quieren presentar el Ministerio Público como un caballero de reluciente armadura, como unos prohombres, como unos héroes que están desafiando el dragón de la corrupción. No fue así. Ahí ni son todos los que están, ni están todos los que son. Pero véalo como un proceso. Luego viene Planeta Verde, luego viene Pandora 2, vendrá en su momento el Fondo Departamental. La Pantera Rosa, van a aparecer aquí un montón de cuestiones. Que le va a revelar a usted una corrupción, primero, generalizada absolutamente. Aquí es la historia de quién va a tirar la primera piedra. Y segundo, descomunal. Aquí hubo personas que te echó a la bolsa 200 millones de lempiras con la mayor naturalidad del mundo. Entonces, en esto lo que se están haciendo son paliativos, se están dando algunos placebos, pero medicamentos de amplio espectro no se van a generar. Se buscan algunos pesos medianos porque los que están recluidos, ninguno es peso pesado, todos son líderes de provincia, ¿verdad? Bueno, la gente considera a un Rodolfo Frías Navas, hablemos con nombre, la gente lo considera un hombre poderoso porque se lo han peleado con todo y lo que han hablado de él, se lo han peleado y decían que tener a don Rodolfo Frías Navas significaba tener el departamento de Atlántida. A Celín Discoa que dicen que es tener a Oriente del país. Y a don Elvin Santos que representa, obviamente, a un partido que ha sido grande, por muy dividido que sea, el Partido Liberal, y perdón, abogado, y un contratista del Estado. Líder, pero así en el orden práctico, ¿qué significa el departamento de Atlántida y el departamento del Paraíso en el contexto macro de la política nacional? Pero que controlan una esfera política bastante modesta. Los que toman las decisiones están aquí. Son los que hacen negocios millonarios, los que tienen capacidad de decirle a usted, le voy a vender, le voy a permitir que usted se compre el puerto de Cortés, que usted pueda manejar el tema de los peajes, que usted pueda manejar los grandes negocios del gobierno, y ninguno de los que está encausado por esto tenía esas capacidades. Aparte que yo creo que en este caso particular hasta son inocentes, ¿verdad? Ninguno es niño de doctrina, pero creo que en este caso lo que dijeron fue, ahí doña Hilda Hernández les dijo, le va a llegar el dinero de la campaña, ellos lo recibieron y lo gastaron, y de repente hasta pusieron un poquito más porque uno manda su presupuesto y nunca se lo mandan completo. Pero
la estructura para ser presidente necesita el control de los departamentos. Si usted lo mira, si miramos 18 líderes, me voy a ir a lo más simple, por supuesto, a mi ignorancia me voy a ir a lo más simple. Uno por departamento. Ese uno, por muy provincial que sea, representa un departamento y representa, no es a cualquier pelado que le van a dar unos cuantos millones. ¿Sabes? Claro, pero cuando usted tiene controlado Tegucigalpa, el de San Pedro, por inercia, se va a incorporar. Y se va a incorporar el de Lloro. Mire, los problemas de Honduras son más complejos. Por ejemplo, los distritos electorales. La gente no se ha puesto a pensar quiénes van a poner en Tegucigalpa y San Pedro Sula los diputados si se dan los distritos electorales. ¿Quiénes controlan la Villanueva, la Canán, la Flor del Campo? Los grandes decisores en Tegucigalpa y San Pedro Sula van a ser los pandilleros. Y ojo con ese tema de los distritos electorales, que teóricamente se mira como una expresión democrática absolutamente prístina, transparente. Pero así como tiene usted ahorita en Honduras 70,000 miembros integrados en maras y pandillas, vean o sean ellos los factores decisorios al momento de poner diputados en el Congreso de la República si aprueban los distritos electorales. ¿A qué quiero llegar con esto? Yo le he reiterado, este tipo de conflictos que nos hacen incurrir en un pecado, que es el pecado de la idolatría electoral. Las elecciones solo son un medio, no son un fin, pero estamos permanentemente pendientes de quién va a ser el candidato, de cómo van las encuestas, del día de la elección, de si hubo fraude, si no hubo fraude. Y nos olvidamos que la democracia no funciona así. La democracia es para generar bienestar. Y ese bienestar surge de la escogencia de buenos líderes políticos a través de una consulta popular que es las elecciones. Pero la elección en sí no es ni remotamente un objetivo. Hoy, ¿qué le genera esto? Mire, los pesos pesados de la corrupción en Honduras todavía están lejos de enfrentar la justicia hondureña, porque ellos ponen a los operadores. Pero permítame que, abogado, ¿qué puede pasar mañana? Ustedes están lejos, pero si ya llegamos a figuras visibles, a menos que ellos se queden con el pecado y carguen con la cruz sola, pero se supone que por ello se podría llegar si hay más arriba. La gente se considera que aquí se ha llegado a un punto importante por primera vez, Rodolfo, provisionalmente. Yo he hablado con mañana todos. Podrían quedar en libertad. Yo he hablado con casi todos y todos hacen la afirmación que yo, si caigo un minuto preso, van a ver lo que va a pasar. Lo mismo que dijo don Porfirio Lobo. Pero los que toman las decisiones los conocen a ellos y saben perfectamente que no van a tener de desafiar el poder porque somos una sociedad medio narcotizada y temerosa, que mantenemos siempre la esperanza de decir, bueno, vamos a estar unos días, pero ya luego vamos a salir. Vaya usted a una cárcel, vaya a cualquier cárcel, a visitar a un conocido y lo primero que le va a decir, yo ya voy a salir. Yo ya estoy por salir. Se reía un periodista amigo mío de un exfuncionario, ex viceministro que estaba en la penitenciaría y le decía, aquí estamos a la orden para cualquier cosa, ¿va? Desde la cárcel. Desde la cárcel estamos a la orden, pues se sentía todavía funcionario. En esto juegan muchos factores, los medios son un factor importante, pero internamente aquí no van a haber cambios, a menos que el gobierno de Estados Unidos haga lo que tiene que hacer. Nosotros ya no tenemos capacidad ni de cambiar gobiernos, ni de terminar con la lucha contra la corrupción, ni de generar las grandes expectativas. En ese caso, los tuits de la señora Fulton fueron determinantes. Y seguirán siendo determinantes porque también ha elogiado lo que ha pasado en este caso. Yo le pregunto algo a usted. Hay un diálogo político, ¿ah? ¿Usted lo ve? ¿Va caminando o no va caminando? No, yo miro una... Más o menos. No, ni siquiera más o menos. Yo miro una pérdida de tiempo. Y si llevan a esa gente a la embajada americana, ¿usted cree que no van a salir con resoluciones? Ahí sí creo.
parece mentira. Y no se trata de desconocer la autoridad, porque aquí le tiemblan a la Embajada de los Estados Unidos, le tiemblan al gobierno de los Estados Es Unidos. decir, ¿Qué va a pasar mañana? Solo quiero que me diga eso, continuemos en esto. Porque la gente en este momento, yo siento que quiere que alguien más vaya a acompañar a don Fito Urías, alguien más vaya a acompañar a don Celindiscua, que alguien más vaya a acompañar a don Elvin Santos. ¿O cree usted que ellos mañana quedarían en libertad? yo le voy a dar una opinión técnica que realmente es muy cuestionable. Yo pienso, por lo que he visto del requerimiento, que el hecho de fijar la audiencia tan cerca del acto de declaración de imputado tiene como propósito que los sectores que están contra los imputados no tengan capacidad de maniobra. Es decir, no vayan a haber manifestaciones, ni reuniones, ni foros, ni protestas. Coincide con la respuesta del transporte. La audiencia coincide con la respuesta del transporte. Entre el relajo del transporte y lo que pueda pasar en los tribunales, los pueden dejar libres, hay huelga del transporte y aquí se diluye todo. Segundo, luego viene el otro proceso. La fiscalía puede promover un antejuicio contra la magistrada. La posición de doña Lidia es bien incómoda. Segundo, la embajada la puede fulminar cancelándole la visa, que es una especie de muerte moral y política a la que le tienen pánico los hondureños. Tercero, puede darse, y es una posibilidad remota, de que decreten auto de formal procesamiento. Mientras se arregla el problema de el artículo 184. Óigame, dice usted una posibilidad remota. O sea, si es remota, quiere decir que mañana la mayor probabilidad es que ellos queden en libertad. Y mañana quedan en libertad. Es que es lo más cómodo. Es decir, se alegraron a la gente, digo, no digo los que se alegraron, porque quieren ver políticos, indistintamente. Decir, ya estuvieron dos días presos, todo el mundo satisfecho en el país. Porque tampoco sienta usted que estas personas que están recluidas no se sienten agredidos, ellos se sienten muy golpeados. Recuerde que estos en sus provincias son unos príncipes. Sí. Son amos y señores. Y hoy han sido humillados, ultrajados. Va a pasar, pero tienen el riesgo de una condena de 15 años, es decir, que se puedan morir en la cárcel. Todos pasan de los 68 años. Alguien me dice aquí, bueno, alguien le dice, contradiciendo lo que dice usted, cuando minimiza y se recuerda, y se lo dice por el Facebook, que el presidente Hernández dice que se gana con el voto de provincia. O sea, que sí, es interesante. Pero lo dice irónicamente. Lo dice irónicamente porque y supuestamente con que supuestamente con que le dieron vuelta a la elección que Salvador Narrala decía que había ganado. Pero con el voto de provincia. Usted dijo algo. Esa es una ironía de ellos, ¿verdad? Usted lo dijo, usted dijo algo que todos hemos sabido. En Honduras se ganan las elecciones el que logra ganar Tegucigalpa y San Pedro Sula. Hablo de los departamentos. Ese gana las elecciones. Así pasó. Luego, por primera vez, la provincia le da vuelta a eso. ¿Ustedes quién nos contradecimos? Es que ese departamento del Empira fue exageradamente prolífico en la generación de votos. Resultó ser el departamento más poblado de Honduras. Fue algo así como la multiplicación de los panes y los peces que hizo Jesucristo. Entendemos el comentario, que es irónico, pero lo importante es que ellos no tenían el dominio del hecho. El dominio del hecho lo tenía otra persona que no está dentro de los enjuiciados, ¿va? Es decir, ¿quién dio la orden de hacer esa transferencia de 99 millones? Y quiero comentar algo más. Me dicen los mismos que están presos. 282 millones. No, me dice, fueron 900. Fue mucho más. Pero hubo una cantidad de dinero que no fue contabilizada ni fue acreditada a nosotros, que se manejó de otra manera. Entonces, aquí están... tienen que ser tiburones. Le voy a contar, son tiburones, le voy a contar para esas cantidades ni para 5 millones. Le voy a contar la historia. En Uruguay, los ríos tienen mucha piraña. Entonces, cuando los robavacas llevan un acto de ganado gordo, mandan a la cabecera del río vacas flacas. Y las pirañas se van a comer las vacas flacas, las vacas gordas.
pasan sin ningún problema. Eso va a pasar en Honduras temporalmente, pero al final el fenómeno que se ha dado en otros países se va a dar acá, no porque nosotros lo generemos, ni porque lo haga el CNA, ni la Maxi, sino porque los norteamericanos andan en esa campaña de lucha contra la corrupción. La única Y forma ahí, de frenar la migración es que estos pueblos dejen de ser miserables. claro, Eso lo entendieron los gringos en este claro, momento. totalmente. Y por eso no nos han dado Y son dinero miserables estos pueblos porque tienen gobiernos corruptos. en el y también por culpa de los gringos. Los gringos aquí han mantenido gobiernos Ujú. que se han dedicado Cuando les a conviene. atropellar la ciudadanía. 16 años tuvimos gobiernos militares sostenidos por los norteamericanos. Y por eso mucha gente se fue. Por eso mucha gente no tuvo oportunidades. Pero ¿qué quiero puntualizarle? Lo que estamos hablando aquí son tesis plausibles. Puede pasar. Lo más probable es que pase eso. Lo que genera menos problemas es que pase eso. Pero también está la posibilidad de que digan, bueno, miren, no los vamos a sacar ahorita. Les vamos a decretar auto de formal procesamiento mientras le damos la pelota al Congreso para que el Congreso reforme el 184 Ahora, y abogado, permita las medidas cautelares y se abra un panorama maravilloso para los que están ok, presos por lavado de activos que hoy van a poder rendir medidas cautelares. dígame con sinceridad con lo que usted me está planteando y que es lo que todo el mundo ha señalado. Están esperando esa reforma para que no puedan ir presos los que están acusados por lavado de activos. ¿Qué imagen se está formando el Congreso? Está legislando a favor del que comete delito. Está legislando para mover la ley cuando le afecte al poderoso. Ese es el mensaje que están dando. La ley es correcta, la reformaron, la llevaron a este extremo porque tocaba gatos, porque ellos eran intocables. Pero ahora que lo están tocando, la van a ir reformando de tal forma que ellos siempre puedan quedar en libertad. El mensaje que el Congreso daría con esto sería el más nefasto para Honduras. Mire, en el Congreso es sálvese quien pueda. Ahí nadie está pensando institucionalmente en los diputados que están presos o en lo que pueda pasar. El problema es que en la sala constitucional ya se pronunciaron sobre ese recurso, cuando la asociación de jueces se opuso con justa razón a que se cambiara ese artículo y se creara ese catálogo. Entonces, hay un principio que se llama de no repetibilidad que tiene la ley de justicia constitucional que le impide a esta sala constitucional emitir una resolución contraria a la que ya emitió cuando hay identidad de partes. En el Congreso lo que está es el decreto que vetó el presidente Hernández, que el Congreso debería ratificar constitucionalmente. Pero ¿qué sucede últimamente? El hecho de que se declare con lugar ese recurso de inconstitucionalidad, si se diera el caso, no restituye la norma anterior, simplemente dice que esa reforma es incorrecta. El Congreso siempre tendría que emitir un decreto restaurando la vigencia del artículo 184 como fue concebido originalmente. Pero ellos no van a buscar esa ruta por eso que usted mencionaba, porque Claro, tiene un costo político y un costo mediático que que definitivamente legislan para no, pero beneficiarse, no, pero, para protegerse de la misma ley. sí, pero no lo arreglan porque no quieren. Usted sabe cómo se manejan los medios en este país y ellos pudieran perfectamente manejar una campaña diciendo que lo que se está haciendo es lo correcto. Bueno, abogado, pero Probablemente usted dijo algo correcto. O sea, usted dice manejan los medios, pueden agarrar, pueden querer silenciar toda la prensa, hablar con todos los periodistas amigos que tengan por todos lados, cerrar totalmente los medios y la red social. Desconocer que hoy existe una red social. La gente que sale a las calles generalmente está por red social. O sea, sí, porque en los medios todos tenemos sí, ataduras. pero usted lo Pero en la dijo. red social cada quien es responsable de lo que Pero hace. usted lo dijo en la red social y la gente va a salir. Habrá que ver. Habrá Mire, que, ¿sabe cuál es el problema de perdóneme, Honduras? solo algo más, perdone, le interrumpí. Es que alguien me dice aquí, ¿por qué no hablan de quién fue el gran beneficiado tanto de esos programas, nos dicen aquí, del caso Pandora, la Cachureca, incluso Bolsa Solidaria? ¿Quién finalmente es el gran beneficiado de todo esto? Se pregunta la gente. El Partido Liberal en primer lugar.
La cachureca no. Sí, pero en Ajá, primer ok. lugar el Partido Liberal, al que no mencionan en ese caso, porque parece que hubo una negociación, porque la persona jurídica Partido Liberal fue al que le pagaron las deudas y no se toca ese tema. Ciertamente el Partido Liberal no puede ser juzgado, pero puede ser sancionado, especialmente en un ambiente de política limpia. Ujú. Segundo, detrás de todos estos procesos están los vueltos, las coimas, las comisiones. Aquí no se mueve un dedo, si usted no tiene que pagar una suerte de soborno. Pero quiero puntualizarle, este caso de Pandora de 282 millones, estos son cacahuates con las cosas que se hicieron. Esto no es nada extraordinario, simplemente esto cumple varias funciones. Una de las funciones que cumple es distraer, encubrir de otras cosas mucho más grandes que se hicieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero puntualizarle? Primero, necesitamos un relevo en la clase política. La clase política de Honduras es tremendamente corrupta. Segundo, necesitamos un cambio en la forma de gobernar. El país necesita más que un cambio de gobierno, un cambio en la forma de gobernar. Abogado, le pregunto esto. Con eso que está diciendo usted, necesitamos un cambio. ¿No cree usted que a muchos les pasa por la ambición? Que nadie se quiere jubilar en este país, que todo el mundo se aferra a sus puestos, que todo el mundo se aferra en política. Bueno, al presidente lo acusan de aferrarse al poder a como diera lugar. Esa es la realidad. Al presidente se aferran a otros a no salir nunca del Congreso Nacional, no le dan oportunidad a otra gente. O sea, hoy muchos estarán viviendo el hecho de no ser conformistas, de no decir, bueno, ya tuve mi etapa, ya logré fama, tengo dinero, voy a vivir tranquilo, ya tengo tanta edad, mejor voy a disfrutar. Pero la ambición de tener poder y dinero hace que muchos se aferren y que ahora se puedan ver envueltos en problemas. ¿No cree usted eso? Indudablemente. También hay que agregar que el estar en el poder es un factor de impunidad. Yo Bueno, creo que si doña Rosa de Lobo estuviera en el poder, jamás sería la primera dama, con todos los hubiera honores y todo lo que llegado, estaría así. especialmente a una sociedad hipócrita como la nuestra, ¿verdad? Sí. Eh, lo importante es Igual ahora, que que mucho, qué lindo le queda el chaleco. Por dentro pueden decir otras cosas, sí. lo importante es que se está empezando a generar un cambio, que hay que incorporarse a ese cambio y que esto de algo va a servir para lo que se llama prevención especial. La gente ya va a empezar a tener un poquito más de temor, por lo menos los de paso medio van a empezar a tener un poquito más de prudencia, un poquito más de terror ante el hecho de hacer lo que se hacía antes. Que el político cree que porque la gente votó por él, está autorizado a robar. Ujú. Y está autorizado a robar para ir a gastar a Estados Unidos. De ahí la importancia que les cancelen la visa, ¿verdad? Que lo que nos robábamos aquí, nos lo íbamos a gastar a los Estados Unidos. Y entender algunas cosas importantes, que es un nuevo estilo de gobierno. Ahora, le pregunto, abogado, ¿se abrió realmente la caja de Pandora en Honduras o se abrió, miren un poquito lo que hay adentro y la cerraron? No, se van a abrir, Está abierta esa caja de aquí van Pandora, a creo haber usted. acontecimientos terribles que no los va a poder detener nadie porque los van a empujar el gobierno de los Estados Unidos y la inconformidad social. Mire, la inconformidad social es un Terrible, abogado, factor es que la detonante. ola le va a tocar los pies a cualquiera en A este momento cualquiera. y se lo puede llevar un tsunami. Aquí van a haber cambios. Usted mira la actitud de la población. Las Fuerzas Armadas en este proceso no han salido a reprimir como salieron a reprimir en la crisis postelectoral. Entonces, ¿Por qué? sí. Porque tienen la experiencia de que al final los que van a terminar presos van a ser ellos. O Es porque decir, son miedosos, o porque las Fuerzas Armadas son miedosas. campesinos Apegado a ley, reprimiendo. abogado, apegado a ley. Si usted se apega a lo que le manda la ley, usted no debería ser un hombre temeroso. Y si las Fuerzas Armadas actúan así, es porque quienes las dirigen son cobardes. Cuando usted tiene una ley, repito, el papel de las Fuerzas Armadas está establecido en la Constitución. Si no se atreven, es por una cobardía O por otros intereses. o por otros intereses, correcto. Ahí estoy de Por acuerdo con otros usted. intereses. Pero en este proceso de la huelga de transportistas no han reprimido, lo cual es un avance. Segundo,
Los transportistas no se imaginaron que iba a llegar a este nivel de protagonismo. Eso es lo que pasa cuando la pelota empieza a rodar, no se sabe dónde va a caer. Bueno, se me terminó el tiempo, me dicen, abogado, interesante el diálogo, tengo un montón de mensajes aquí, gracias a las personas, Edir Cabus Caray, que nos escribe en el Facebook, Ever Colíndez desde Carolina del Sur, Roberto Díaz Alcerro, y bueno, no puedo leer todos los nombres de las personas que están escribiendo en el Facebook y en el WhatsApp, gracias a todas las personas que también que están opinando aquí. Gracias, abogado Raúl Pineda. Gracias a usted por la invitación. Yo esperar que, todavía no vamos a decir Dios salve Honduras, ¿verdad? Esperar que haya suficiente madurez y reflexión para que estos acontecimientos sirvan para apartarnos del abismo. Gracias, el abogado Raúl Pineda Alvarado. Estén pendientes, mañana vence dos cosas. Mañana van los imputados que están hoy presos a los tribunales. Mañana también se espera la respuesta de los transportistas. Una cosa puede opacar la otra. ¿Qué será? No lo sé. O las dos nos dan más claridad. Esperemos que nos dicen el transcurso de las horas. Gracias, abogado, y gracias a todos por sintonizarnos aquí en Doble Vía. Estreñido, toma Citrolax. América Debate presentó